¿Qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como me habíais pedido, hoy os voy a traer el equipazo que me he montado. Quería deciros que antes de que me saliera el Vieira Prime, que me salió, eh, ya tenía pensado subiros un vídeo en el que os explicaba qué plantilla tenía y todo. Pero como comprenderéis, un golpe de más 3 millones de monedas, como tenéis en el vídeo que tendréis abajo en la descripción, pues da para mejorar mucho mi equipo. Y vamos a empezar por el portero. Voy a ir poniendo los nombres. Mi portero era Hugo Lloris. Me encantaba, me sigue encantando. De hecho no lo he vendido y es una de las posiciones que he cambiado. Vamos a ir un poquito rápido. Voy a ir explicando más o menos. Por cierto, esta formación lógicamente es para la química, ¿vale? Seguimos con un lateral que en su día me hice a los dos laterales SBCs por 150.000 monedas cada uno. Y la verdad que Carvajal sin duda ha merecido la pena. Porque para mí un defensa con ancla casi llega a 90. Tiene 90 en ritmo, 90 en defensa, 88 en físico. Con ancla, Estas estadísticas las podéis ver en Footbin. Pero que también me importa, el regate no tanto, pero que tenga pases sí me importa bastante, porque juego bastante con los laterales. Y sobre todo suelo sacar de puerta el lateral. Si queréis luego un vídeo explicando mis tácticas y eso, porque tengo 4 formaciones distintas que suelo usar, la verdad, podéis dejármelo en los comentarios y lo seguiré subiendo. Pasamos a un central que nos da bastante química. Bueno, voy a pasar al otro lateral, ya que he dicho que es SBC. Y no es ni más ni otro que es Baines. Este es mi equipo antes de Vieira, pero después voy a... Es decir, voy a cambiar los jugadores que he cambiado con Vieira. Vale, veis más de lo mismo. Antes jugaba con el con ancla, pero me di cuenta que el físico no era tan importante. Y con sombra me va espectacular. También, tiene buen tiro, tira bastante bien de falta. De hecho tiene 99 de penaltis. Y lo mismo que Carvajal, pase y regatea bien. Pareja de centrales. Pareja de centrales, la verdad no me puedo quejar para nada. De hecho, tengo a Varane y... Uy, espera, no se me... Vale. Digo, no se me enseña la plantilla, no la cagaré. Vale. Para los que os preguntasteis por qué en Rivals cogí las intransferibles, fue por una muy sencilla razón. Es porque la semana anterior lo había abierto con un amigo y en un mega sobre intransferible me salieron Varane y Umtiti. Y teniendo en cuenta que Varane ya lo tenía en el equipo, era un más 100.000 monedas y Umtiti en la plantilla. Así que la verdad... Y la verdad que desde que cojo las intransferibles no me van mal en las recompensas. El siguiente central son de características muy parecidas, los dos muy alto. Y no puede ser otro que también otro flashback. Está aquí, ¿no? Vale. Otro SBC, sabéis que me encantan los SBCs. Y bueno, era David Luiz. Bueno, David Luiz sigue estando en el equipo. Tiene más o menos casi las mismas estadísticas. Lo que pasa es que David Luiz le saca bastante defensa y bastante físico. También me costó una pasta David Luiz, 300.000 creo que fue el SBC. Lo tenéis en el canal. Continuamos con los dos MCDs. Yo juego con la 4-2-3-1, ¿vale? Aunque veáis esta formación. Que era Fabinho, que si no me equivoco también lo tengo intransferible. Ah, antes de nada, claro que no lo he dicho. Este vídeo lo subiré sobre las 6:30. Y sobre las 7, si no sale ningún SBC, o sobre las 7:30 si sale un SBC, empezaré un directo acabando el Foot Champions, a ver si llegamos a Oro 1. Porque a Elite ya no puedo. Pero oye, ya os explicaré más cosas, no os voy a dar a la turra con el Foot Champions. Y el siguiente MC, porque yo ya tenía un equipazo, es decir, no tenía... O sea, tampoco un equipazo, pero es decir, ya tenía dos iconos en el equipo. Y el otro MC era Rijkaard. Fabinho, un jugador que con el handicap, o no sé qué es, pero es espectacular, es que la pasa bien y corta un huevo de balones. Y Rijkaard más de lo mismo, de hecho es bastante alto, un 87 y un 88. No son jugadores toscos tipo Matic, pero tampoco son tipo Kanté, son bajitos. Y sí que os digo que al lado de un Rijkaard metáis un jugador, un mediocentro que tenga algo más de pase que Fabinho. O al revés, si no llegáis a Rijkaard, que será la mayoría de vosotros, no podáis meter a Fabinho. Por cierto, este equipo no lo he dicho, pero vale más de 5 millones de monedas. Puesto que sumando Rijkaard... Bueno, de hecho, suma más de 6 millones de monedas. Lo pondré en el título, lo que ponga. Supongo que
valdrá más de 6 millones de monedas. Porque Rijkaard vale 1 millón. Y espera, estoy mirando aquí en Futbin. ¿Y Figo cuánto vale? Vale, 1 millón. No, supongo que 5 millones, 6 millones. Pero vamos, era un equipazo. Antes sería de 2 millones, que eran Rijkaard y Figo. Pero contando el otro... No, yo creo que son 6 millones. Pero bueno, pasamos ahora al media punta. Mi media punta era un jugador que hice un desafío que había que hacer. Y la verdad, me pareció espectacular. Es decir, es un jugador que no tiene gran defensa, pero tiene muy buen físico. Tira bien y pase y regate espectacular. 70 de ritmo. Y lo que le falla son los rendimientos de jugador, que tiene alto en ataque y bajo en defensa. Porque si tuviera medio en defensa o incluso alto en defensa, sería un mediocentro espectacular. He jugado una barbaridad de partidos con él. Y tiene 5 de pierna mala y 5 de skills. O sea, una auténtica sobrada. Y solo una amarilla. La verdad que me parece un jugador espectacular. En banda derecha, ¿quién es el otro? Vale, ya he hecho spoiler antes, ahora que caigo. Vale, no es este Figo. Es Figo Prime. Los dos Figo, por cierto, son intransferibles. Son de los SBCs, que me gusta hacer mi con los SBCs. De hecho, seguramente se venga otro. Pero de Sailly podría ser, pero no me llegan las monedas. Pero bueno. Y el otro banda lo fichamos en... Espera, joder. El otro banda era la estrella para el Foot Champions pasado. Era Eden Hazard. Y la verdad lo hizo bastante bien. De hecho sigue estando en mi equipo actualmente. Y este sí que es transferible. Era lo que más valía de mi equipo. Vale 198.000 monedas. Ahora supongo que habrá bajado un poquillo. Voy a mirarlo aquí. Si queréis que os enseñe las tácticas y todo, decídmelo en los comentarios. Por cierto, el directo de hoy va a ser un poco cutre, pero es que estoy probando cosillas y para el siguiente ya configuraré para hacerlo con el ordenador, porque este va a ser con la Play. Así que bueno. Y el delantero, me voy aquí porque no quiero cagarla, es delantero de la Premier. Tenía a esto, bueno, aquí también lo tenía, pero no lo usaba, ya os lo voy a decir yo. Y era Arnautovic o Jamie Vardy. Acabó, siempre fue Vardy, que mira las estadísticas, 169 goles, 251 partidos. Y no sé si os acordáis, pero cuando empecé esta cuenta, yo tenía un híbrido entre la Bundesliga y la Liga Española. Y dije, me hago 20 sobres de intransferibles de la Premier, en el que solo me salió Mané. Que Mané era mi extremo antes que Hazard, pero bueno, acabó viniendo ese Hazard. Y luego, de hecho Mané lo vendí porque los jugadores eran intransferibles, pero me tocó, lo mandé en un SBC y bueno, acabé vendiéndolo, pero vamos. Pero al final acabó quitando el puesto este Arnautovic, que lleva la mitad de goles o sea, 64 goles en prácticamente el doble de partidos. Disculpa que soy un poco resfriado, ya sabéis. Y acabó siendo Arnautovic el delantero titular. Luego os enseñaré los suplentes y todo cuando pasemos a la otra plantilla, como lo tengo todo colocado. Pero bueno, el entrenador es Anquela, el entrenador de Real Oviedo. Ya sabéis que yo soy Carballón. Pero bueno, vale, vamos ahora con los cambios que ha habido con más 3 millones. Yo, el delantero ya estaba viendo que fallaba. Tenía dos delanteros buenos, pero no ninguno espectacular. Luego, Cazorla. Era el jugador que más me estaba fallando, porque es cierto que yo tengo varios SBCs que ya no uso. Bueno, varios tampoco, es decir, sé que va a haber jugadores intransferibles que ya no use. Un Tití cuando me tocó, pues por ejemplo, nunca ha sido titular. Sí que es cierto que es suplente, pero bueno, Varane ahora también es suplente. Aunque lo mismo se convierte en titular, ahora os explico cómo. Y Fabinho, que es intransferible, 271 partidos, poco se habla. Y ninguna roja. Con Rijkaard, como os he dicho, necesitaba un poco más de toque de balón. Lloris me encantaba, me sigue encantando. Pero dije... voy a probar un portero mejor. Y... un portero que... es que, para los que no sepáis, a mí me banearon la cuenta y yo tenía un equipo... Lo siento si me trabo un poco, pero estoy un poco dormido. Y... tenía un porterazo, antes tenía al que vais a ver ahora y me iba bastante bien. Y entonces, de hecho a Lloris aún no lo he vendido y es intransferible. O sea, es transferible, perdón. Y para darle química al portero, ahora lo entenderéis, tuve que quitar a Varane. Por eso os voy a explicar el cambio que voy a hacer luego. Vale, mi portero, como muchos habréis deducido, es David De Gea. Tengo a Szczęsny... Bueno, espero que no hayáis visto lo de la derecha porque es un poco el spoiler de
del vídeo de los sobres de jugadores de la Champions y transferibles que os tengo que subir. Vale. Y claro, De Gea, al tener a David Luiz, que ni loco lo quito, necesitaba un central español. ¿Y qué central español iba a ser? Pues lógicamente Sergio Ramos. Mira, ahí veis a un Titi intransferible. Vale. Ahora diréis, ¿Ramos y un Titi? ¿Ramos y Varane? Pues Ramos, la verdad, aunque no diga las estadísticas tanta superioridad como con Varane, lo podéis ver ahí. Varane le saca 9 de ritmo pero Ramos le saca 5 en defensa y 4 en físico. Pero Ramos tiene algo, no sé, ya me ha marcado goles decisivos incluso. Tiene un remate de cabeza espectacular, no he visto los atributos. Pero 92 de precisión de cabeza, claro, ahora lo entiendo. Vale. ¿Qué MCD junto a Rijkaard hemos puesto? Y teníamos un problema porque David Luiz con Fabinho tenía la química. Pero con este jugador también iba a tener la química. Pero necesitábamos un jugador que le diera química también a Hazard. Porque el delantero no le va a dar, entonces necesitaba un link verde. Y como muchos habréis descubierto, nuestro fichaje fue esta bestia, N'Golo Kanté. La hormiga atómica, como llama Colderio. Y la verdad estoy bastante contento con él, presiona muy bien y tiene toque de balón, que era lo que le exigía un poco a Rijkaard. Aunque en estadística Rijkaard pasa mejor. Control de balón, para mí es bastante mejor Kanté. Rijkaard es un poco tosco, pero es una bestia, ¿eh? Vale, y ahora vamos con los dos fichajes más importantes del equipo. Las dos bestias. Cuando yo vi que podía fichar a estos dos, ni me lo pensé. Llevo desde FIFA 15 jugando a los FIFAs y nunca pensé que fuera a juntarlos de verdad. Es decir, muchas veces sí he tenido hipótesis, que sí puedo llegar a tenerlos, pero de verdad, probarlos es una maravilla. Como media punta, es de la Liga Española para que me dé química. Y sí, chicos, me he fichado a Leo Messi. Una auténtica barbaridad. Le tuve con carta de maestro, pero necesita ritmo y de verdad. Hay jugadas que solo sabe hacer él. Coge el balón en la frontal del área, le mete cuerpo a Kanté, a Rijkaard. No tiene ningún problema. Y bueno, esto ya lo veréis luego en el directo más allá. Cómo funciona la plantilla bien. Y mi delantero centro. Bueno, antes de nada, Messi juega de media punta, Figo de banda derecha y Hazard de banda izquierda en la 4-2-3-1. Eso lo enseñaré si me lo pedís en el vídeo de las formaciones. Y como delantero centro, un delantero. Ya he dicho que no es de la Premier porque Hazard no tenía química. Entonces tiene que ser un delantero que ahí tuviera los 10 de química. ¿Y qué delantero puede ser? Pues sí, chicos, lo estáis viendo aquí. El bicho Cristiano Ronaldo. Me he fichado al mejor jugador del FIFA. En carta normal. Una auténtica bestialidad. Qué pena que le hayan quitado las 5 estrellas de pierna mala. Pero en 30 partidos ya me ha marcado 25 goles. Es una auténtica sobrada este jugador. Mide un 87 y mete unos remates de cabeza espectaculares. 90 de tiro, 90 de ritmo, 93 de tiro, 81 de pase, 90 de regate, 79 de físico, que parece 85, 87. Una auténtica sobrada, de verdad. Ha marcado golazos desde fuera del área, tirando normal, que pensaba que nunca ningún jugador podría hacerlos. Y bueno, vamos a enseñarlo. Esta es la plantilla que he creado, para que veáis mis suplentes. Y mis suplentes son Varane y un Titi. Un Titi lo suelo meter a veces de lateral izquierdo. Fabinho y Fekir. Fekir, que me tocó en las recompensas del Vieira Prime. Santi Cazorla, Bardi y Arnautovic. Yo por aquí a los cedidos con Dogbia, Marcos Alonso, Susaeta, que es un ídolo del Oviedo. Lo que pasa que lo usé para el desafío de los objetivos semanales. Y está la plantilla, así que dejad un muy buen like, suscribiros si os ha gustado este tipo de vídeos y para no perderos ningún nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente y no os olvidéis que ahora a las 7 o a las 7:30, estamos atentos, activar la campanita para que os llegue la notificación. Empezará directo jugando Foot Champions, que voy a enseñaros aquí cómo voy. Voy 1-3 y me quedan 8 partidos, tenemos que ganar 6 de 8. No sé cuántos jugaré en directo, no sé si jugaré antes del directo, no creo, pero bueno. Dejad un muy buen like, suscribiros si no estáis. De hecho tenemos por aquí
Para empezar, un food draft. O no, no, este es un food draft a empezar que va a grabar en un vídeo. Tengo aquí... Este es un 190, ¿no? Que de hecho mi plantilla... Sí, esta es una plantilla de 190 con Pelé en el banquillo. Y tengo una plantilla aquí. Mi plantilla es de 190, ¿vais a verlo? Por si no os habéis fijado. 190. Así que no queda nada más. No, no me enrollo más. Muchas gracias, Vieira Prime. Nos vemos en la próxima. Adiós.